Bien, nos dan el dibujo que aparece en la lámina y debemos demostrar o comprobar que f sub 1 es igual a f coseno de 60 y f sub 2 es igual a f por el seno de 60. Nos vamos a situar extraordinariamente sencillo. Mirad, aparecen tres fuerzas, en términos matemáticos se representan mediante vectores y nosotros sabemos, por la ley del paralelogramo, es evidente que la fuerza naranja que hemos llamado F va a ser igual a la suma de F sub 1 y F sub 2. Aplicando la ley del paralelogramo, F sub 1 más F sub 2 equivale a F. Empezamos el razonamiento. Yo voy a trasladar ese vector o esa fuerza a esta posición. Trasladamos a esta posición. Es decir, tenemos claro que esto equivale a F sub 2. Triángulo rectángulo. Conozco un ángulo de referencia, empezamos a razonar. Seno del ángulo alfa. En este caso, de 60 grados. Por definición trigonométrica, seno de 60, cateto opuesto, que es F sub 2, partido de la hipotenusa, que es F. En rigor matemático sería el módulo de F, pero nos limitamos a las letras que hay en la lámina. Seno de 60, cateto opuesto entre hipotenusa. Pasamos la F multiplicando al otro miembro, F por el seno de 60, nos quedaría igual a F sub 2. F sub 2 igual a F por el seno de 60. Coseno de 60. Aplicamos la razón trigonométrica. Coseno de 60. En este triángulo, por definición, cateto contiguo, que es F1, partido de la hipotenusa, que es F. Paso la F multiplicando, nos quedaría F por el coseno de 60 va a ser igual a F sub 1. Es decir, cuando tenemos un eje de coordenadas, cualquier fuerza expresada en dicho eje se puede poner como resultante o suma de dos fuerzas. En este caso F sub 1 y F sub 2. La relación matemática de F sub 1 y F sub 2 con la fuerza inicial, siempre la misma condición. F sub 1 va a ser igual a F por el coseno de 60 y F sub 2 va a ser igual a F por el seno de 60. Último detalle, vamos a comprobar mediante el teorema de Pitágoras que evidentemente esto es cierto. Mirad, tenemos la fuerza F. Me dicen que vale 10 newton. F vale 10. Nosotros hemos deducido que F sub 1 es igual al valor de F por el coseno de 60. F vale 10 por coseno de 60. Sabemos que vale 1/2. Es decir, 10 por 1/2, F sub 1 valdría 5 newton. Vamos con F sub 2. Mismo razonamiento. Hemos deducido que F sub 2 es igual a F por el seno de 60. Valor de F, 10 newton. Nos quedaría F sub 2 igual a 10 por el seno de 60 raíz de 3 partido por 2. Efectúo la operación, 10 entre 2, 5, 5 raíz de 3 newton, valor de F sub 2. Si F sub 2 toma el valor de 5 raíz de 3 newton y F sub 1 vale 5, se ha de cumplir el teorema de Pitágoras. Hipotenusa cuadrado, en este caso 10, elevado al cuadrado, que es 100, igual a cateto cuadrado. Si elevamos esa expresión al cuadrado, quedaría cuadrado de un producto, 25 por 3, que es 75, más el otro cateto al cuadrado, 5 a la 2, valor 25. Efectúo la operación, 100 igual a 100, evidentemente se cumple que F sub 1 es igual a F por coseno de 60
y f sub 2 f por el seno de 60. Ejercicio resuelto.